Cordial saludo, estimados. En este video vamos a aprender a realizar el flujo de caja del proyecto a precios corrientes. Bueno, aquí lo estaba realizando previamente. Entonces, el flujo de caja del proyecto, el cual le hemos puesto flujo de caja del proyecto a precios corrientes, porque los datos que nos suministraron, que tenemos acá, que son tomados del libro de Johnny Mesa, Evaluación Financiera de Proyectos, nos dan la inflación esperada. Al darnos la inflación esperada, nos indica que se debe tener en cuenta para todos los rubros que constituyen valores de dinero. Entonces eso nos vuelve el flujo de caja de proyecto a precios corrientes. Si no tuviéramos inflación, sería simplemente el flujo de caja de proyecto o el flujo de caja de proyecto a precios constantes. Entonces tenemos un horizonte de vida útil del proyecto de 5 años, ¿sí? Tenemos que el proyecto tiene 5 años de vida útil. Tenemos que hacer entonces un año cero y un año adicional para colocar los impuestos pagados. Ya vamos a entender este tema de los impuestos. Y básicamente los componentes del flujo de caja. Los componentes del flujo de caja, como decía, que son la inversión inicial, los ingresos gravables, los egresos deducibles, la depreciación y amortización, la utilidad antes de impuesto, los impuestos causados, los impuestos pagados, la depreciación y amortización, los egresos no deducibles, los ingresos no gravables, el valor de rescate del proyecto y el flujo neto de efectivo. Es importante que repasemos este documento donde nos va a indicar qué es cada una de las cuestiones. A medida que lo veamos pues ejecutando el flujo de caja del proyecto, vamos a ir recordando estos valores. Entonces, la inversión inicial del proyecto se realiza en el año 0 y, como en el documento nos lo indican, constituye el valor de la inversión realizada en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. Entonces, volviendo, tenemos la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? La inversión inicial ya aquí la tenemos dada: unos terrenos en activos fijos, maquinaria en activos fijos y un capital de trabajo. Es decir, no tenemos activos diferidos. Por tanto, no vamos a realizar amortizaciones, solo depreciaciones en el componente del flujo de caja. Entonces la inversión inicial tiene una suma total de 43 millones de pesos. Vamos a llevar ese valor al año 0, que es el único año donde tenemos inversión inicial, y lo vamos a tomar de la otra hoja. Y tenemos 43 millones. No vamos a aplicar ni más ni menos ninguna de estas fórmulas, simplemente como es una inversión, es negativa, pues al final para el flujo neto de efectivo vamos a obtener el mismo valor de la inversión inicial, pero negativo. Y obtenemos el año 0 de nuestro flujo neto de efectivo. Vamos para el año 1 de nuestro flujo de caja para llegar al flujo neto de efectivo. Entonces vamos a empezar con los ingresos gravables. Entonces los ingresos para el proyecto pues vienen dados. Los ingresos gravables constituyen los ingresos por venta de producto o prestación de servicios. Se obtienen del producto de precios por cantidades, es decir, multiplicando P por Q. Estos son los ingresos operacionales del proyecto. También se registran ingresos financieros, es decir, retornos de inversiones que se han hecho. Estos son ingresos no operacionales. Y finalmente, cuando se vende un activo por encima de su valor, la diferencia de su valor en libros, la diferencia que se obtiene es una ganancia ocasional. Y estos también van a este espacio del flujo de caja. A este espacio del flujo de caja que nos va a hablar pues de los ingresos gravables, o sea, los que se les pueden cobrar impuestos. Entonces, básicamente en los datos solo tenemos precios por cantidades. Tenemos que se van a vender 1200 unidades al año y tenemos un precio de venta unitario. Pero para este precio de venta unitario, voy a insertar aquí una columna. Este precio de venta unitario es en el año 0, pero yo voy a llevar esto al año 1 y estoy afectado por la inflación. Entonces todos los años tengo que aumentarle el 6% a ese valor. Entonces, año 1, año 2, voy a ir hasta el año 2, hasta el año 5, perdón, porque es el año donde termina el horizonte de evaluación del proyecto. Entonces el año 1 por, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación. Y voy a fijar la tasa de inflación, perdón, F4 para fijar la tasa de inflación.
y voy a arrastrar la fórmula. Y obtengo los precios del producto para todos los años. Para obtener los ingresos, entonces voy a multiplicar cada año por las unidades vendidas. Entonces me voy a los ingresos graduales del proyecto y devuelvo a la hoja donde tengo los datos, multiplico el precio del año 1 por las unidades vendidas y fijo esa celda de unidades vendidas porque todos los años voy a vender 1200 y obtengo el primer valor para el primer año. Ahora simplemente arrastro la fórmula hasta el año 5 y obtengo los valores de ventas de mi proyecto. Luego voy con el siguiente rubro, que son los egresos deducibles. Los egresos deducibles corresponden a los egresos operacionales y costos de producción. Entonces, costos operacionales y costos de producción. Entonces tengo los gastos operacionales de 3 millones, pero lo mismo, ¿no? Como es dinero, tengo que aplicarle la inflación, ¿sí? Entonces, si no tuviera la inflación, recuerden que no haría nada de esto, pero como tengo la inflación, tengo que pues aplicar pues esa fórmula. Entonces, cojo los gastos operacionales del año 0, los multiplico por 1 más la inflación esperada, fijo la inflación esperada, y tengo los valores de los gastos operacionales, que es uno de los componentes pues del flujo de egresos deducibles. Entonces, pero también recuerdo que los ingresos deducibles también me requieren del costo de producción. Entonces el costo de producción lo voy a obtener con la fórmula costos fijos más costos variables unitarios por la cantidad vendida para cada año. Entonces voy a insertar acá una fila para los diferentes años, porque los costos fijos pues debo incrementarles también la inflación, ¿no? Entonces abro paréntesis, 1 más la inflación, fijo la inflación y arrastro los valores de los costos fijos, y el costo variable unitario tengo que primero, voy a insertar aquí dos filas. Lo primero que tengo que hacer es incrementar el valor al costo variable unitario también por la inflación, fijo la celda de la inflación y arrastro. ¿Por qué? Porque también es dinero, ¿no? Entonces tengo que sacarlo. Y el costo variable, voy a estimar el costo variable anual. El costo variable anual va a ser igual a los para el año 1, 21.200 por las cantidades. Voy a fijar las cantidades también porque es la misma todos los años. Entonces, este es el costo fijo y este es el costo variable. Este es el costo variable unitario, obtengo el costo variable total, multiplicándolo por la cantidad de unidades vendidas por año. Bien, voy a arrastrar para los siguientes años y obtengo los componentes de costos que necesito. Entonces necesito los costos fijos, necesito los gastos operacionales y necesito los costos variables. Estos tres componentes me van a permitir a mí pues obtener los ingresos, los egresos deducibles. Entonces, para el año 1 me voy a datos, tomo los gastos operacionales del año 1 más los costos fijos del año 1 más el costo variable del año 1 y obtengo el egreso deducible para el año 1 y arrastro esta fórmula para los siguientes años. Ya cuando tengo esta fórmula voy a calcular las depreciaciones y las amortizaciones. Las depreciaciones y amortizaciones no se afectan por la inflación porque no es un ingreso desembolsable, o sea, no voy a pagar todos los años la depreciación. Entonces, de la inversión inicial, ¿qué es depreciable o amortizable? Los terrenos no son depreciables ni amortizables. El capital de trabajo tampoco. Entonces tengo la maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces voy a hacer la depreciación de la maquinaria y equipo. Entonces en depreciaciones y amortizaciones tomo
la maquinaria y equipos, recuerden que no le aplico la inflación, y lo divido en 10, que es la vida útil de las maquinarias y equipos, y obtengo 2.500.000. Y hago exactamente lo mismo para los siguientes años, hasta el año 5, ¿no? Que es donde termina la vida útil del proyecto. La utilidad antes de impuestos, entonces la voy a obtener con la fórmula. Me dice que es igual a los ingresos gravables menos los egresos deducibles menos la depreciación y amortización, y obtengo la utilidad antes de impuestos, que es igual en el primer año a 11 millones, arrastro la fórmula, 11.280.000 en el primer año, y en el último año 14.896.000. Bueno, posterior a ese, entonces voy a calcular los impuestos causados. Estos impuestos no suman ni restan, como se puede ver, simplemente los calculo para pagarlos al año siguiente, tal como lo dice el documento que estamos trabajando. Bueno, entonces los impuestos causados, vamos a mirar la tasa de impuesto, que para este caso es del 35%. Entonces, el impuesto va a ser igual a ese 35% que tenemos de dato, lo fijamos, y lo voy a multiplicar por la utilidad antes de impuestos, que es la base gravable de ese ejercicio, y me da pues el valor que tengo ahí, que son 3.948.000 pesos. Y así sucesivamente, pues arrastro la fórmula y obtengo las utilidades, perdón, los impuestos causados para cada uno de los años. Bueno, entonces voy con los impuestos pagados. Los impuestos se causan en un año y se pagan al siguiente año. Entonces, en el año 1 no se causaron impuestos en el año 0. Entonces, en el año 1 no hay impuestos pagados. En el año 2 sí hay impuestos pagados que corresponden a los impuestos generados en el año 1. Entonces simplemente los tomo y arrastro la fórmula también de forma muy rápida, pero aquí nos vamos a dar cuenta, y es para lo que creamos el año 6, que estos 4.869.000 se causaron en el año 4, se causaron en el año 4 y se pagaron en el año 5, pero estos 5.213.000 se causaron en el año 5, pero no se pagan cuando se evalúa el proyecto, se pagan en el año siguiente. Entonces por eso aparece el año 6. Bien. Entonces continuamos con la depreciación y amortización. La depreciación ya la tenemos estimada, que es igual a este valor, simplemente la vamos a repetir, ¿sí? Y vamos ahora con los egresos no deducibles. Entonces, los egresos no deducibles, según lo que nos dice la fórmula, los egresos no deducibles corresponden a los egresos operacionales, perdón, los egresos no deducibles corresponden a las inversiones que afectan la utilidad del proyecto. Es el caso de inversiones adicionales en activos fijos y activos diferidos. Entonces básicamente el proyecto no tiene este tipo de inversiones. Luego vienen los ingresos no gravables. Pues básicamente tampoco hay datos para este valor en los datos que nos dio el proyecto, y finalmente el valor de rescate del proyecto. Entonces el valor de rescate del proyecto sí lo podemos estimar. Tenemos unos datos. Como se pueden dar cuenta, no tenemos los dos rubros que les decía. El valor de rescate del proyecto está en el año 0, pero estamos influenciados por la inflación, y la vida útil del proyecto son 5 años. Entonces en el flujo de caja, el valor de rescate lo voy a poner en el último año del proyecto, y lo voy a colocar como, utilizando la fórmula de interés compuesto, como un valor futuro de una tasa que es la inflación, que es el 6%. ¿Cuántos años lo voy a llevar? 5 años. Y un valor presente, que es el valor de rescate en el año 0, que es de 6 millones. Y eso me va a dar 8.029.353 como valor de rescate del proyecto. Bueno, vamos a continuar ahora con el flujo neto efectivo. Bueno, entonces para obtener el flujo neto efectivo me toca en otro video porque se me acabó el tiempo.
Bueno, entonces ya subo el otro video. Muchas gracias.